Dios añada bendición sobre cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas que nos miran en sus hogares. Estamos disfrutando mucho. Iniciamos el mes de noviembre, un nuevo mes. Como ustedes han visto, el tiempo va corriendo rápido. Cada día estamos más cerca de lo que es fin de año. Pero Dios ha sido bueno y maravilloso. Nos ha guardado los hermanos por que hemos estado orando, que han estado enfermos, se han recuperado, todos en su mayoría. Así es que agradecemos este lindo tiempo. Vamos a tener un culto bien bonito. Vamos a tener lo que es Cena del Señor. Esperamos que ustedes puedan compartir la Cena del Señor. También tendremos a cargo de nuestro hermano Johnny el mensaje de este lindo domingo. Así es que vamos a tener un culto bien bonito. Como siempre nos esforzamos por hacer las cosas para agradar al Señor y que sea todo para gloria y honra de Él. Así es que les bendecimos ahí donde se encuentran en sus hogares y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un abrazo virtual. Bendiciones, hermanos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Cuando los malvados avancen contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo que estaba de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí, no apartes tu mira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guárdame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Que tú eres la roca eterna, Señor.
he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Buenos días, feliz domingo, amada iglesia. Hoy es un día muy especial para mí porque los pastores a quienes agradezco me han dado la oportunidad de proponer y compartir un mensaje con ustedes. En este momento quisiera elevar una oración al Espíritu Santo para que el mensaje que me sugirió también sea de mucho provecho para ustedes. Padre adorado, bendito y alabado sea, Señor, en tus manos pongo este mensaje. Ilumíname, Señor, para que me utilices y podamos realmente compartir lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Gracias, amado Padre, bendito y alabado seas. Estamos viviendo un momento, un año difícil donde hemos pasado varios meses, donde hemos estado encerrados en nuestras casas y con problemas para poder ir a trabajar. Yo siento que tenemos una sociedad que ha experimentado como nunca tal vez el miedo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Por eso es que el tema que vengo a compartir con ustedes lo he llamado la espiritualidad y la sociedad de los miedos. Y quisiera confrontar precisamente el miedo con la espiritualidad. ¿Por qué sentimos miedo y cómo podemos controlarla? Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo,
cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. Ese punto pálido, azul, insignificante que acabamos de ver, por lo menos a mí me transmite dos mensajes: lo esplendoroso, lo omnipotente, lo poderoso que es nuestro Dios y lo insignificante en tamaño que somos nosotros. Pareciera que no deberíamos tener problemas y sin embargo ese mundo, ese punto azul en la rueda cósmica está lleno de problemas y está agitado por un mar de cosas. Cosas que nos alteran la vida. Por ejemplo, terremotos, desastres que son de orden natural. Cada uno de nosotros lo ha podido experimentar de alguna manera, a veces incluso en persona. Y contamos anécdotas de cómo vivimos eso. Pero ciertamente, en el momento en que lo estamos viviendo, una de las reacciones es angustia, provocada por ese miedo. Otro desastre natural que tenemos y que hemos sufrido, sobre todo en este tiempo, son los huracanes. La fuerza del mar azota nuestras costas y también provoca miedo. Pero ¿qué pasa con los conflictos bélicos que se dan cuando los países no se ponen de acuerdo? Cuando la soberbia reacciona de un lado y del otro y provoca una guerra. Esta imagen, sobre todo, nos evoca un momento muy triste donde podemos ver el terror dibujado en el rostro de unos niños indefensos y que no tienen, como decimos popularmente, vela en el entierro, pero sufrieron y experimentaron miedo. ¿Y qué decir de la inmigración? Hace apenas 2, 3 o 1 año, en este país también vivimos el paso de un grupo de personas por nuestra tierra y eso desató el miedo en algunas personas porque no se estaban alimentando como debían, porque las condiciones higiénicas no eran las adecuadas
Y todo el mundo opinaba acerca de eso. Esa reacción provocada por el miedo. ¿Y qué decir de este año? Llevamos 7 meses confinados por algo que no vemos. Y tal vez eso nos ocasiona el mayor pavor que hemos sentido, por lo menos nuestras generaciones. Porque no sabemos a qué nos enfrentamos. No sabemos contra qué estamos luchando. Pero todos estos eventos, todas estas crisis, vienen a ocasionar también otra crisis, y esta es probablemente la que provoca mayor ira, mayor enojo, que son las crisis financieras. Tenemos a las personas preocupadas porque pierden el trabajo. Tenemos a las personas preocupadas porque se les cayó el contrato. Tenemos a las personas con miedo porque no saben qué va a pasar. Ese miedo comienza entonces a crecer y desata una serie de reacciones. El miedo provoca preocupación, provoca enojo, provoca ira, molestia, angustia, ansiedad. Y todo esto, como sociedad, comienza a transmitirse y comienza a ejercer presión sobre los líderes. Yo propongo que dividamos este mensaje en 3 partes. Una, dediquémonos a pensar qué es el miedo, de dónde nace esa sensación. En las 2 primeras preguntas. En las 3 y la 4, veamos qué es la espiritualidad y si soy cristiano, ¿no debería sentir miedo? Y yo propongo que la 5ª la veamos como una aplicación práctica de cómo controlar el miedo a partir de una espiritualidad robusta. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Esta imagen que se da en los primeros años del Éxodo, mientras el pueblo israelita cruzaba por el desierto, vemos una imagen muy parecida a lo que hemos visto en los últimos días. El pueblo angustiado con miedo porque va a morir de hambre y le reclaman a su líder. Leamos el texto que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, entre los versos 2 y 4. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto de mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a esta multitud. Moisés levanta las manos, implora a Dios y Dios responde. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y en la historia encontramos que así se hizo. En ese desierto que vemos ahí en la imagen de abajo, claramente vemos que es imposible obtener alimento de ahí. Pero Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Él puede solucionar y solventar el problema de manera física. Llovió pan del cielo, llovió el maná y la gente se alimentó. Pero igual comenzaron a reclamar porque tenían sed. Aunque estuvieron contentos porque habían saciado su hambre,
Pronto esto les pasó y comenzaron a reclamar nuevamente a su líder y a protestar porque ahora tenían sed. Y Dios los escuchó. Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca con su vara. Dios le prometió que saldría agua de la roca. Moisés tenía que hacerlo como Dios le había dicho. Cada vez que ellos estaban en una situación imposible, Dios les decía exactamente lo que debían hacer. Pareciera imposible y lo es para nosotros, pero para Dios, Él puede proveer, Él puede solventar cualquier situación. Él tiene el poder, Él es todopoderoso. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel continúa y curiosamente el hombre prefiere confiar en el hombre y no en Dios. Y se da que dejan a Dios de lado. Y la historia nos cuenta en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, en los versos del 4 al 9, encontramos que el pueblo prefiere al hombre que a Dios. Tal vez es algo que no nos explicamos porque lo estamos leyendo, pero ¿cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Dice el texto: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Dios nos permite ese libre albedrío, nos lo deja a nuestro criterio, pero Él sabe, porque es todopoderoso, que efectivamente vamos a sufrir las consecuencias. Yo creo que en este momento podemos contestar las dos primeras preguntas que yo les planteé como una primera parte del mensaje. El miedo es una reacción o una sensación de angustia que se presenta ante lo que no conocemos. Se presenta por la incertidumbre de lo que va a venir. Como no lo podemos controlar, sentimos miedo, y el miedo desata una serie de reacciones que las vimos anteriormente: ira, enojo, ansiedad, preocupación. El miedo es inherente al hombre. Se aparece cuando no podemos controlar la situación. Ahora entremos a la segunda parte del mensaje. Vamos a adentrarnos sobre el concepto de la espiritualidad, que tal vez es lo que nos puede dar las pistas para saber cómo controlar el miedo. Veamos, la espiritualidad es la conciencia de una parte de nosotros que no se basa en lo material y que está ligado a algo superior a los seres vivos. Yo lo sé, pero en este momento yo tengo aquel punto pálido suspendido en un rayo de luz, una mota de polvo, como nos dice Carl Sagan, que fue el creador de esta reflexión. Esa imagen
a mí por lo menos me transmite lo poderoso, lo inmenso, lo omnipotente que es Dios contra lo minúsculo. Es algo superior a los seres vivos, está ligado a algo superior al ser vivo. Tratemos de fortalecer esa espiritualidad y adentrémonos en el concepto. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia y nos trasladamos al Nuevo Testamento. Me voy a basar en 2 diálogos de Jesús. El primero con sus discípulos y el segundo con la mujer samaritana en el pozo, aquel diálogo que mantiene con ella cuando va ella a sacar agua del pozo. Veamos el primero, que lo encontramos en Juan capítulo 6, versículos del 32 al 37. Dice Jesús: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Los discípulos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo para no hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Aquí hay una hermosa analogía entre aquel pan que cayó del cielo para suplir una necesidad física y el pan verdadero que viene del cielo enviado por Dios para suplir esa necesidad que no podemos percibir, que no es tangible, pero que es la que realmente nos va a dar vida eterna. Veamos el segundo texto. Como dije, este es el diálogo que se presenta entre la mujer samaritana y Jesús. Dame un poco de agua, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido y él te habría dado agua que da vida. Señor, tú ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. De nuevo, en este texto, Jesús hace esa analogía entre el agua que suplió Dios para solventar la sed de su pueblo, pero ahora viene el agua que dará vida eterna. Sin embargo, noten que la mujer todavía se aferra a la parte material. Ella quiere tomar de esa agua porque quiere evitar ir al pozo. El mensaje no lo entiende y probablemente nosotros tampoco entendamos. En el siguiente texto quisiera aplicar
o que Jesús nos enseñe esa aplicación de la espiritualidad. Nos ha enseñado que Él es el pan, Dios suplió el pan material y Jesús representa el pan espiritual que da vida eterna, y lo mismo es con el agua. Veamos ahora esta oración, este diálogo de Jesús con su Padre en oración. Lo encontramos en Lucas capítulo 22, entre los versos 39 y 46. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y le dice al Padre: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Yo no sé, pero a mí esto me transmite una imagen de un Jesús está aterrado, tiene miedo, está angustiado. Probablemente Él sí sabe a lo que va a enfrentarse, pero la parte humana inherente, el miedo aflora. Pero aquí hay un magnífico ejemplo de lo que es espiritualidad. Él ora al Padre y el Padre responde. ¿Cómo? Fortaleciéndolo. Le envió un ángel y lo fortalece. Yo creo que aquí encontramos la respuesta a lo que muchas veces nos hemos cuestionado. Si usted ha pasado por el momento donde tuvo un familiar y oró para que se curara y se salvara, pero no pasó, pero se sintió fortalecido porque oró al Padre, ahí está presente Dios. Su voluntad era esa, no la de que siguiera viviendo. Si usted está pasando por una situación donde no tiene trabajo, donde espera la resolución de un juicio, donde está en trámite de divorcio y ora porque ninguna de esas cosas pase o pasen de acuerdo a su voluntad. Si no pasa, no es porque Dios no lo escucha, es porque Dios, la voluntad de Dios es otra. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Y qué mejor ejemplo nos está dando Jesús en esta imagen y en este texto? Siente angustia, tiene miedo y ora al Padre, y el Padre le responde fortaleciéndolo. No le quitó que fuera a la cruz, no le quitó que muriera lapidado, no le quitó que lo humillaran, que lo traicionaran. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado cuando atravesamos por una situación difícil que alguien se acerca y nos dice: no se preocupe, en esta vida todo tiene solución excepto la muerte? Pues yo ahora les digo, Jesús venció la muerte. O sea que todo tiene solución. Para el cristiano, para el que verdaderamente cree que tenemos un Salvador y que es Jesús, tenemos esa solución. Yo creo que a partir de ahora podemos entrar a la parte práctica y contestar la pregunta número 5. ¿Cómo lo hacemos?
conociendo a Dios, estudiando la Biblia, asumiendo posiciones de liderazgo dentro del cuerpo de la iglesia, ser activos, dinámicos, participar en los ministerios, congregarse, escuchar lo que tienen que decir nuestros hermanos si está angustiado, participar también en los viajes a las misiones, en los albergues. Escuela dominical para mí es extraordinariamente importante porque te da la oportunidad de discernir, de discutir, de participar y de opinar. Yo creo que nosotros debemos ubicarnos en ese ruedo cósmico, tener en nuestra mente clara que somos un punto en tamaño insignificante, pero procurar de alguna manera nutrirnos. Isaac Newton dijo, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, pero que eso no nos venza. Es el reto a conocer lo desconocido. Dios es omnipotente y todopoderoso. Entre más sepamos de Él, más robusta va a ser nuestra espiritualidad y mejor preparados vamos a estar para enfrentar esos momentos de crisis y poder controlar y manejar el miedo. Buenos días y que Dios los bendiga.